Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda su servidor, el doctor en Derecho Juan Bautista Rivera. Y bueno, pues ahora nos encontramos en la Corte Penal Internacional, en la ciudad de La Haya, a algunos kilómetros de la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Y bueno, estamos transmitiendo desde la Corte Penal Internacional. Acabamos de salir de la Corte Penal Internacional y personal de la propia Corte nos entregó algunos documentos, de los cuales les vamos a dar puntual redacción para conocimiento de ustedes. Es información en donde la Corte Penal Internacional nos otorga algunos datos respecto de las personas que están siendo investigadas, dentro de las personas que han sido investigadas y han sido traídas a juicio a esta Corte Penal Internacional. También en estas notas que la Corte Penal Internacional ha tenido a bien otorgarle a su servidor, en estas notas refieren cuáles son los crímenes por los cuales conoce la competencia de la Corte Penal Internacional, cuál es la concurrencia de delitos, cómo se dan los delitos, cuáles son los requisitos de procedencia para que se admitan estas denuncias, estas quejas ante esta Corte Penal Internacional. Y bueno, desde luego, cuál es la tramitación. Tenemos una parte de una cámara revisora, que es el fiscal. El fiscal hace las veces de cámara revisora de la Corte Penal Internacional. Es decir, la Corte Penal Internacional admite las peticiones, admite las quejas, admite las denuncias. Es obligación de la Corte Penal Internacional admitirlas. Sin embargo, el hecho de que las admita no quiere decir que todas van a prosperar. El fiscal, de manera discrecional, tiene la facultad de admitir a investigación estas denuncias, estas propuestas, estas quejas que interponen cualquier ciudadano de los países de los cuales sean parte de esta Corte Penal Internacional. En esta Corte Penal Internacional, diversos países han firmado y ratificado someterse a su competencia jurisdiccional y desde luego a las sentencias que ésta emita. A diferencia de la Corte Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos, que existe allá una cámara revisora que es la Comisión Interamericana, a diferencia de este sistema interamericano de derechos humanos, en la Corte Penal Internacional no existe una cámara revisora. Esa cámara revisora la hace, o esta revisión de expedientes que se turnan ante la Corte Penal Internacional, la realiza el propio fiscal. El fiscal es quien realiza este análisis de las quejas ingresadas ante esta Corte Penal Internacional, y bueno, él es el quien decide en primera instancia hacer estos exámenes preliminares para poder admitir una queja, una denuncia, una petición por la violación de algún derecho. Tenemos esta parte de los requisitos preliminares para la admisibilidad de una queja, de una denuncia que sea presentada ante esta Corte Penal Internacional. Si bien es cierto, la Corte Penal Internacional tiene esa facultad de recibir todas las quejas que se presenten aquí, todas las denuncias que se presenten aquí, eso no quiere decir que todas van a prosperar. No funciona así la situación. Se presenta, la obligación de la Corte Penal Internacional es aceptarlas, pero no porque se aceptaron es que quiere decir que ya hay un delito. Aquí hay una cuestión de posibilidad, hay una cuestión de exámenes preliminares. El propio fiscal de la Corte Penal Internacional está facultado para hacer estas revisiones y someter a consideración de un órgano de investigación si esta denuncia que fue ingresada aquí en primera instancia va a prosperar para una investigación preliminar. Si no se cumplen los requisitos que establece parte del Estatuto de Roma, entonces esta denuncia no será admitida para su trámite, se va a sobreseer y entonces se mandará al estado donde se consideren que se han violado estos derechos humanos y que se han cometido estos delitos de los cuales conoce la Corte Penal Internacional, a que se agote un principio de definitividad, que se agoten todas las instancias normativas, todas las instancias legales en esta nación, y entonces si se remita nuevamente ante esta Corte Penal Internacional, nuevamente para su revisión, para su consideración, para estos actos preliminares para considerar si es procedente o no es procedente esta denuncia o esta queja. Ahora bien, si nosotros ingresamos una queja aquí, desde luego la van a aceptar, pero eso no quiere decir que ya sea aceptada y que se someta a juicio a las personas que están denunciando, por las cuales se cree que cometieron alguno de los 4 delitos que conoce esta Corte Penal Internacional, que son los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y los delitos de agresión. Estos delitos de agresión son delitos últimos que se han ingresado al Estatuto de Roma y que bueno, son las agresiones que cometen de Estado a Estado.
Hay diferentes países que han firmado y han ratificado la competencia y la jurisdicción de someterse a la Corte Penal Internacional. Dentro de esos países tenemos a México. México ha firmado y ha ratificado estos pactos internacionales, específicamente de esta jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y someterse a esta jurisdicción de las resoluciones que emita esta Corte Penal Internacional. ¿Quién lo faculta o cómo se faculta? Se faculta a través del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión y al Presidente de la República para poder firmar y ratificar un tratado internacional en la tutela de los derechos humanos y en específico de estos 4 delitos que conoce la Corte Penal Internacional. Ahora bien, México, a través de este artículo del 133, firma y ratifica someterse a la competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, todos los tratados internacionales deben de estar conforme a la Constitución. Si no están conforme a la Constitución, bueno, ahí hay una discrepancia normativa. Sin embargo, hablando específicamente del Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma no se armonizaba con el aspecto normativo del Estado de Derecho positivo vigente, hablando de una cuestión meramente constitucional, de este bloque de constitucionalidad. Entonces hubo que hacer algún tipo de reformas para que esta Corte Penal Internacional, entonces sí, México pudiera someterse a la jurisdicción de esta Corte Penal Internacional. El artículo que se reforma es el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la aplicación de las sanciones penales. En este artículo se hablaba que la aplicación de las sanciones penales solamente correspondía dentro del territorio nacional. Sin embargo, si México al adherirse al Estatuto de Roma y someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, entonces tiene que armonizar este control de convencionalidad con el control de constitucionalidad, tiene que reformar el artículo por cuanto hace la imposición de penas para el supuesto caso que esta Corte, dentro de esta competencia jurisdiccional para una sanción en México, entonces sí, estas penas puedan ser implementadas al Estado de Derecho mexicano. Como aspecto normativo, como aspecto material, solamente va a juzgar a las personas en particular. Esta Corte Penal Internacional no juzga a las naciones, no juzga a los estados, juzga personas en particular, y sobre estas entonces va a recaer la pena o la sanción. Actualmente la Corte Penal Internacional no tiene ningún tipo de investigación, por lo menos en los documentos que nos acaba de entregar personal de la Corte Penal Internacional, no existe ningún tipo de investigación, no existe ningún tipo de procedimiento judicial en contra de ninguna persona, ya sea del ámbito político, del ámbito particular, que la Corte Penal Internacional esté investigando o haya sometido a juicio. No se conoce hasta el día de hoy que esta Corte Penal Internacional haya sometido ni siquiera investigación a una persona del Estado de Derecho de México. Hemos tenido oportunidad de entrar a la Corte Penal Internacional. Personal de la propia Corte ha entregado a su servidor diversos documentos en donde trae ahí una cronología de tiempos, de datos importantes, en donde se establece que efectivamente no hay ninguna persona denunciada, no hay ninguna persona que esté sometida a algún tipo de investigación, no hay ninguna persona de México que esté sometida a algún tipo de procedimiento de investigación y mucho menos algún tipo de procedimiento judicial por parte de esta Corte Penal Internacional. Insisto, esto es un documento que la propia Corte Penal Internacional le otorga a su servidor. Es decir, de esa fecha hacia atrás no existe ningún antecedente de alguna persona que haya sido denunciada, de alguna persona de México que haya sido denunciada, que esté sometida a algún tipo de investigación y mucho menos a juicio. En adelante, bueno, sería otra situación, habría que checar si existe algún antecedente que efectivamente alguna persona de la administración pública vigente o de la administración pública pasada esté siendo investigada por esta Corte Penal Internacional, por lo menos hasta el día de hoy, que es el documento que a su servidor le entrega la Corte Penal Internacional. No hay ningún tipo de investigación para ninguna persona de
México. Me despido desde la Corte Penal Internacional, desde aquí, desde la ciudad de La Haya. Les mando un caluroso abrazo. Agradeciendo de antemano que sigan el canal de su servidor, el doctor en Derecho Juan Bautista Rivera. Este tipo de charlas, de investigaciones que su servidor hace, es con el único afán de mejorar nuestra persona, de mejorar como individuos. Y con base en ello vamos a mejorar siempre nuestra sociedad y seguramente en un futuro a nuestros hijos les dejaremos una mejor nación. Desde la Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya les mando un afectuoso abrazo. Hasta pronto.